El sistema urbano tradicional ha sufrido diferentes cambios impactado por el crecimiento de las ciudades y sus poblaciones. Obedeciendo a estos cambios se han implementado los sistemas masivos de transporte en Colombia. Ese es el tema que trataremos hoy aquí en Razones de Peso. Soy Ana María, presentadora de Razones de Peso, el programa de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. El día de hoy hablaremos sobre la situación actual de los sistemas de transporte masivo en Colombia. Para eso nos acompañan en nuestro programa el señor Iván Darío Restrepo, administrador de empresas, gerente de la cooperativa Cotransa y Santra. Bienvenido, Iván. Y el ingeniero Jorge Iván Silva, ingeniero civil, decano de la Facultad de Ingenierías de la Universidad Cooperativa de Colombia. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Iván Darío, hagamos una breve historia para entrar en materia y que nuestros televidentes puedan enterarse un poco más de este tema. ¿Cuál es la historia de la implementación de los sistemas de transporte masivo en Colombia? Sí, periodista Ana María, los transportes masivos en Colombia tienen ya una historia cercana a los 20 años. Los llaman transportes masivos de mediana capacidad porque, diferente al metro que cruza la ciudad de Medellín, son sobre ruedas y no sobre rieles, y su capacidad es menor, es más elevada que la de un bus tradicional, pero menor a la de los sistemas masivos. Se inician hace 20 años con miras a solucionar los problemas de transporte en las ciudades capitales, especialmente. Inicialmente inician para Bogotá con el denominado Transmilenio y de ahí se irrigan a 6 ciudades capitales adicionales que son Cali, Pereira, Barranquilla, Bucaramanga y Medellín. Cartagena todavía no ha logrado implementarlo ni iniciar operaciones. El transporte masivo de mediana capacidad pues busca suplir la segunda necesidad más esencial en una ciudad colombiana después del agua potable. Pues todos estamos acostumbrados que hasta tuvimos alguna vez un apagón y no teníamos energía eléctrica y las ciudades lograron adecuarse. Pero uno no se imagina una ciudad 5 o 6 días sin agua potable, las amas de casa especialmente y todos los seres humanos, porque es vital, y tampoco se imagina una ciudad colombiana 5 o 6 días, 7 sin transporte público urbano de pasajeros. Inician con ese proceso, se crean el Consejo Nacional de Política Económica y Social crea unos denominados documentos COMPES que trazan la política en materia de transporte, y esa política buscaba 5 cosas esencialmente: mejorar la movilidad y la calidad del servicio, disminuir la accidentalidad vial, disminuir la contaminación. Se decía, como vamos a trabajar con vehículos, buses articulados y buses de gran capacidad, 160 pasajeros, 180 pasajeros, pues va a haber menos contaminación, disminuir el costo al usuario. Obviamente que si teníamos buses de tanta capacidad, pues los pasajes al usuario y la tarifa podría ser menor, disminuir la congestión, tendríamos mucho más vehículos, muchos más pasajeros en un solo vehículo y por eso tendríamos menos procesos de congestión y de contaminación, y tenían un proyecto que era ser inclusivos. En el transporte, pues, como es una industria tan socializada y democratizada, hay muchas cooperativas de transporte y la propiedad del parque automotor es de 1.3 vehículos por propietario o por familia transportadora. Muy bien, Iván, vamos a hacer un momentico una pausa. Quiero preguntarle al ingeniero Jorge Silva, ¿cuáles son esos criterios que se tienen en cuenta en un proyecto para implementar los sistemas de transporte masivo? Hay unas variables, Ana María, que son muy importantes y que todas van orientadas hacia la calidad de vida del usuario final. La primera sería el tiempo de movilización, cómo impactaría el tiempo antes y después de la implementación del sistema masivo de transporte. El segundo sería el confort, cómo va más cómodo, antes o después. Y ese tiene una cantidad de asociados entonces está a la velocidad que vaya, la seguridad. Factores que influyen dentro de estos transportes. Muy bien.
Iván, voy a dejarle una pregunta ahí para que la vaya pensando, enseguida me la responde. ¿Cuáles son las personas responsables de aprobar o reprobar la implementación de un sistema de transporte masivo? Vamos a hacer un pequeño corte y ya venimos con este tema. Iván, vamos a hacer una corrección. Al principio del programa hablábamos de las funciones que usted cumple. Usted es el gerente de la corporación Cotransa. Presidente de la Corporación de Transportadores de Antioquia. Correcto, que a veces hay como confusiones entre corporación y cooperativa. Muy bien, gracias por la aclaración. Antes del corte estábamos hablando, y le dejé ahí para que pensara la pregunta, ¿cuáles son las personas responsables de aprobar o reprobar un proyecto de transporte masivo? Los proyectos de transporte masivo pues tienen recursos, el 70% de los recursos son del orden nacional, entonces estaría el Ministerio de Transportes y el Departamento de Planeación Nacional como responsables de la aplicación de esos recursos, y a nivel local, constitucionalmente, los municipios, a través de sus secretarías de movilidad y de la alcaldía, son los responsables de aplicar el otro 30% que siempre se ha hecho para infraestructura. Entonces, el ministerio a nivel de la nación y a nivel de los municipios, las secretarías de movilidad y las alcaldías. Muy bien. Jorge, ¿cuál es el significado que tiene para Colombia, para su población, la implementación de un sistema de transporte masivo? El significado muy orientado hacia el objetivo que se tiene, es buscar una mejor calidad de vida en los usuarios, es buscar una reducción en niveles de contaminación, es buscar una reducción en tiempo, es buscar que finalmente el usuario tenga más confort en sus desplazamientos para sus actividades cotidianas. Muy bien. Desde la implementación de un proyecto tenemos pros y contras, ¿cierto? ¿Cuáles son las principales problemáticas que se han vivido con la implementación de estos sistemas de transporte masivo? Se ha generado grandes problemáticas porque esos 5 o 6 puntos que se buscaban al principio desde planeación no se han logrado. En Colombia hay más accidentalidad ahora que la que existía hace 15 años cuando inició operaciones el Transmilenio en Bogotá. En Colombia hay más muertos en accidentes de tránsito, en Colombia hay más lesiones incapacitantes y de invalidez en estos momentos. La contaminación ha crecido. Este sistema buscaba dignificar el transporte y disuadir al usuario de utilizar los medios de transporte individual, o sea, el automóvil particular y las motos. Pero asombrosamente y paradójicamente en estos momentos hay mucho más motos circulando y hay muchos más particulares circulando. Entonces casi todos los aspectos que plantearon los sistemas denominados en principio Transmilenio o de transporte masivo de mediana capacidad se han ido al traste. La tarifa tampoco ha bajado. Se decía pues que un bus de 160 pasajeros que realiza un viaje de más de 300.000 pesos a plena capacidad, pues debía disminuir la tarifa por cuanto una buseta solamente lleva 50.000 pesos de flete, si fuéramos a decirlo, o de viaje. Y más sin embargo, estas economías de escala que se predicaron con los transportes masivos no se reflejaron hacia el usuario. Bien. No están las tarifas. Sin embargo, Iván, sería interesante que evaluáramos en este momento las variables que se tuvieron inicialmente. Me explico, mirar exactamente cómo va la congestión, si hubo reducción en los niveles de contaminación, cómo han sido los tiempos de desplazamiento de los usuarios, a qué velocidad están yendo, si han surgido sistemas paralelos de transporte, en este caso los colectivos, cómo ha sido el incremento de las ventas y usabilidad de las motos, y ver esta situación, si ha sido el impacto que se esperaba o cómo ha sido, pero sin medirlo en tan poco tiempo no podríamos. Muy bien, ahí digamos que ahorita hablaremos de ese tema sobre el papel de la investigación y en las universidades.
Vamos a ver una nota que preparamos del sistema de transporte masivo en Colombia. La historia del transporte público en el área metropolitana se escribió a partir del surgimiento de la ciudad de Medellín como metrópoli central y las nuevas necesidades de sus habitantes, quienes luego de la utilización de antiguos medios como el ferrocarril en 1875 y el tranvía en 1921, abrieron sus puertas a otras formas de movilización. En los años 50 comenzaron a transitar los buses por la ciudad, respondiendo a las necesidades de la población en aumento. Luego, en 1995 se inaugura el metro para la ciudad y primero en el país, implementando un nuevo sistema integrado que ha modificado notablemente la forma de movilización en Medellín. Este sistema se amplió en el año 2004 con el primer Metro Cable y unos años más tarde, en el 2011, el sistema se fortalece con el Metro Plus, cuyos buses articulados promueven economía y comodidad. Para el 2015 se tiene como proyecto aumentar el sistema integrado Metro y así continuar avanzando de acuerdo a las nuevas dinámicas de la ciudad. Estamos hablando del sistema de transporte masivo y su implementación en Colombia. El señor Iván nos contaba un poco de cuáles eran esos objetivos que se tenían inicialmente de unas problemáticas que se han planteado. Jorge, desde la academia, desde las universidades, ustedes, por ejemplo, desde la Facultad de Ingeniería, ¿cómo pueden aportar a la investigación para poder, entre el gremio del transporte, el sistema de transporte masivo y la academia, la universidad, plantear soluciones a todos estos inconvenientes? Ana María, nosotros no podemos plantear soluciones. Nosotros lo único que vamos a hacer es una medición de variables que finalmente darían unas conclusiones a estos pocos meses de implementación que lleva el sistema de transporte masivo. ¿Cuáles serían las variables que se estarían midiendo? Las variables que te anoté antes del corte, que eran los tiempos, que eran las velocidades, que era el confort, que era la seguridad. Entonces serían las variables técnicas. Las facultades de ingeniería tienen que medir estas variables técnicas para determinar antes y después cómo ha sido el impacto. Sin embargo, las facultades no están viciadas, no tomamos una posición de esta es de juez, sino una medición técnica de variables. Pero que sirve como suministro, sí, claro, para esas alternativas, digamos, de es solución. una investigación más de carácter cuantitativo para una posterior investigación de carácter cualitativo que lo que mediría sería calidad de vida. Muy bien, les quiero preguntar a los dos por qué esas diferencias de implementación y de dificultades de los sistemas de transporte masivo entre las ciudades. Es diferente una problemática en Bogotá a una problemática, por ejemplo, en la ciudad de Medellín. Yo pues diría que este sistema que inició en Bogotá con el Transmilenio, copiado de otro sistema y de otra cultura, que es la cultura de Curitiba en Brasil. La ciudad de Curitiba fue la pionera en estos procesos, pero Curitiba fue una ciudad que no se desarrolló el sistema para la ciudad, sino que la ciudad se desarrolló para el sistema. Es diferente el proceso, la arquitectura, el diseño y la planeación urbana fueron previos y tuvieron una continuidad de 20 años. Lo trasladamos a Bogotá, tiene similitudes. Bogotá estaba sediento de alguna solución porque Bogotá pues tenía viajes en servicio urbano de más de 70 minutos promedio, cuando Medellín para la época era de 18 minutos el viaje promedio, y obviamente que pensamos que esa solución que se daba para Bogotá era replicable en Pereira. Primer error, porque Pereira es una ciudad muy pequeña, sí, y muy diferente a Curitiba y a Bogotá. Después lo trasladan a Cali, no dio la medida. Esta semana pues mostraba la televisión hemos visto situaciones el MIO complicadas, en una grave crisis, al punto de una zonada total que nunca se dio cuando el sistema de servicio era con buses y busetas, y se ha ido trasladando. Medellín, la topografía es muy diferente y nosotros teníamos metro. Entonces, en todas las ciudades hay una diferencia, y copiar un modelo o europeo o de un país como Brasil y de unas ciudades, copiarlo sin tropicalizarlo o sin montañerizarlo a las condiciones de Antioquia o de Medellín, eso implica todos los perjuicios que me gusta ese término. Jorge, ¿qué percepción tienen ustedes? Estoy de acuerdo con Iván, pero le agregaría una, que es la cultura. Se entró en el sistema en una forma rápida,
y cambiar esquemas culturales es un poco más complicado. Obviamente la topografía es un factor determinante, las poblaciones son diferentes, los crecimientos poblacionales son bastante diferentes también y la calidad de las vías. Hay ciudades que tienen mayor área en vías que otras. Se supone que una ciudad industrializada debe tener aproximadamente el 33% de su área en vías. Medellín tiene el 38%, no hay donde construir más vías y ya estamos colmatados. Muy bien. Tenemos diferentes problemáticas y esperamos que ahorita en el desarrollo de la conversación podamos discutir algunas posibles soluciones. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos con este tema. Gracias por seguir con nosotros. Estamos en Razones de Peso, el programa de la Universidad Cooperativa de Colombia, donde tratamos temas de economía solidaria y otras alternativas económicas. Hoy estamos hablando sobre la implementación y la situación actual de los sistemas de transporte masivo en Colombia. Hablábamos un poco de los factores que influyen, de las diferencias entre unas ciudades y otras. ¿Cuál es el papel o cuál es el papel protagónico de los capitales que están llegando, invirtiendo en estos sistemas de transporte masivo? Sí, Ana María, recuerda que dijimos al principio que el COMPES establecía que habría una inclusión de esos pequeños propietarios de 1.3 vehículos cada uno a este sistema. En el país, pues era un país de más de 50.000 propietarios y familias devengaban su sustento del transporte urbano. Entonces uno se queda asombrado porque, aunque el COMPES previó eso, algunas multinacionales y grandes capitales se han ido apoderando de estos medios de producción. Eran 50.000 propietarios y se sabe que ya en Bogotá la propiedad de más de 17.000 vehículos, de 13 o 14.000 propietarios, se han trasladado a solamente 5 o 6 empresas, dentro de las cuales hay unos capitales muy importantes de entidades ya multilatinas o multinacionales en operación de transporte. Uno dice, ¿por qué le sigue interesando si vemos que Pereira tuvo un problema y unas dificultades grandes y ellos siguen insistiendo en implementar en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, en Cartagena? Porque para la multinacional es bueno. Lo que es malo, por ejemplo, para a un propietario individual, para 1.000 propietarios, es bueno para la multinacional. Así se rebaje la movilización de pasajeros o los viajes persona a día satisfechos o los pasajes vendidos. Como es un solo grupo pequeño, aunque se muevan menos pasajeros, tiene más ingresos. Estarían focalizando ese mercado. Jorge, desde la academia, ¿cuál es la posición a la implementación de sistemas de transporte masivo? Es una posición de medición y apoyo, o sea, no podemos tomar partido. La academia no toma partido, pero sí puede medir las variables. Y al medir las variables, tomar un insumo que pueda determinar decisiones futuras. Estas mediciones tienen que ser, como lo he dicho reiterativamente, de carácter técnico. O sea, la posición nuestra siempre es medir. Pero es que medir y dar datos, eso ya es no tomar partido, pero sí por lo menos evidenciar una problemática. Para nosotros es bienvenido que la academia divulgue lo que los gremios, sin la capacidad técnica ni investigativa que tienen universidades tan grandes como la Universidad Cooperativa de Colombia, puedan hacer. A veces nosotros somos como San Juan Bautista en el desierto, diciendo esto está equivocado, y más sin embargo, como el poder de los grandes inversionistas y los capitales es tan grande, no tenemos posibilidad de que se hagan las mediciones. Entonces, bienvenido que la academia... podemos alianzas estratégicas ahí. Iván, para concluir y redondear ya nuestro programa, ¿cuáles son esas posibles soluciones muy concretas a las dificultades de la implementación de sistemas de transporte masivo? Vea, la gran diferencia es que el transporte es flexible y aquí se está contratando monopolios. Para los sectores de Medellín se dividieron en 8 cuencas que denominan,
y se vuelve un monopolio. Ayer veíamos por la televisión local de que en Palos Verdes, en la estación Palos Verdes del Metro Plus, había un motín de la gente protestando un plantón porque no les llegaban los vehículos. Y no les llegan los vehículos porque se cambia el modelo. El modelo anterior era de competencia, era flexible, era de adicionarle despachos y vehículos. El modelo actual es tomar una zona, entregarla como un feudo a un operador, concesionársela en una licitación y prohibir que cualquier otra persona elija otro medio de locomoción. O sea, este modelo perjudica al transportador anterior, pero también perjudica al usuario porque le quita todos los medios de transporte colectivo diferentes al que diseñó alguien, bien o mal. Yo digo que aquí fueron más mal diseñados que los cálculos que se hicieron para el edificio Space, que se cayó. Y en el país... No profundicemos sobre ese tema. Esperamos entonces que puedan generar y gestar soluciones a esta problemática. Agradecemos a nuestros invitados, Jorge, Iván, muchas gracias por estar con nosotros y a ustedes, nuestros televidentes. Recuerden que este es Razones de Peso, el programa de la Universidad Cooperativa de Colombia.